Hola, soy la profesora Cora Ortiz Franquis. Bienvenidos y bienvenidas a tu canal de Historias a Contrapelo. Hoy abordaremos uno de los problemas fundamentales de la historia como oficio. Te lo pongo así. Si la historia, parafraseando a Marc Bloch, es la ciencia que estudia los hechos de las sociedades o los sujetos en el tiempo y en el espacio, entonces, ¿cómo la mala historia entiende estos tres elementos? Es decir, para la historia descriptiva, empobrecida, lineal, acrítica, aburrida. Exacto. ¿Qué es lo realmente historiable y qué podemos hacer para no repetir estos errores? Amiga, no puedes vivir en el pasado. Soy profesora de historia. Sí, muy buen consejo. La mala historia nos hizo creer que ésta se dedicaba a estudiar el pasado. Y mientras más pasado mejor, para evitar la intervención de las pasiones o la subjetividad de quien investiga. De manera que el presente le correspondía a las demás disciplinas de las ciencias sociales, la sociología o la economía, por ejemplo. Disciplinas para quienes, en virtud de su supuesto objetivo de buscar patrones universales del comportamiento de las sociedades, el tiempo histórico era irrelevante. Pero en la actualidad somos cada vez más los que, como el propio Marc Bloch afirmó hace casi 100 años, la historia no puede limitarse a solo ver el pasado. Aún hay quienes creen que las y los historiadores solo estamos para explicar de un hecho o proceso los antecedentes. Uf, cómo me choca esa palabra. La explicación debe servir para comprender nuestros problemas más sentidos del presente, así como para imaginar, proponer y construir proyectos de futuro posibles. Así que una buena historia estudia las acciones humanas en el tiempo. Bueno, pero en historia no interesa tanto el tiempo físico, cronológico, ese que se mide con el reloj, que es lineal, constante, único, cuyas partes todas son idénticas entre sí, imparable e irreversible. Esta también es una limitada noción de tiempo asociada directamente a una también limitada noción de progreso, concebida como una línea siempre debidamente recta, ascendente, resultado de una acumulación inevitable de avances y conquistas. Nos interesa el tiempo histórico social, que es complejo, variable, múltiple, diverso en sus ritmos, densidades, medidas, cortes, duraciones, articulaciones y percepciones. Si observas bien, la historia no tiene nada de simple, lineal y ascendente, y más bien sus recorridos se parecen más a una especie de complejo árbol de 1000 ramas, donde alguna ha seguido una línea evolutiva que en algún punto abandona y recomienza desde otro punto de partida. Otras ramas muestran avances, retrocesos, estancamientos, saltos a otro nivel, rupturas, grandes continuidades, etc. Pues este tuvo un peor destino. La mala historia ni le consideraba como parte de la explicación, pues afirmaba que este era un asunto exclusivo de la geografía. Se asumía como algo dado, sobreentendido e invisible. En el mejor de los casos, se asumía que solo debía interesarse en el espacio delimitado por la organización político-administrativa del Estado-Nación, cuando en realidad escondía, en el caso de Venezuela, por ejemplo, una vocación caracacéntrica, es decir, la operación velada de considerar como hechos nacionales sobre todo los ocurridos o promovidos desde su capital, Caracas, y obviando o subestimando lo ocurrido en el resto de las regiones. En algún momento incluso se pensó que el espacio era determinante en el carácter y acciones de las sociedades, pero ni invisible, ni determinante, ni limitado al territorio nacional. El espacio geohistórico o las regiones históricas son también construcciones humanas complejas, heterogéneas, cambiantes, multidimensionales, dinámicas, en tanto las acciones y los flujos o movimientos humanos son resultado de relaciones con las mismas características, que casi nunca se corresponden con la organización política de los estados.
Pero mientras el tiempo y el espacio se consideraban dos entidades diferentes y separadas, que solían simplemente estar como un marco, por ejemplo, Immanuel Wallenstein propone denominarle tiempo-espacio. En tanto, incluso como lo pensó Einstein y su maestro Minkowski, se trata de partes inseparables de un mismo conjunto. ¿Y quién hace la historia? Pues la historia ha privilegiado en distintos momentos a un tipo de sujeto histórico en función de quién o quiénes cree que hacen la historia. Es decir, quiénes son los agentes históricos. Un individuo, el héroe, el líder político, o un grupo, las masas, el pueblo. Pero si hemos dicho que el tiempo y el espacio lo son, imaginen si no lo van a hacer las sociedades. Los sujetos históricos son complejos, diversos, variables, diferentes, con visiones distintas del mundo y del futuro. Y sus acciones, sus opciones, sus decisiones y relaciones están atravesadas por variables étnico-raciales, de clase, de sexo, género e identidad sexual, generacionales, etc. Entonces, ¿qué es un hecho histórico? ¿Qué es lo que explica la historia? Una buena historia trata de encontrar las maneras más adecuadas para comprender e interpretar la particular configuración de la relación entre estos elementos que hemos tratado en este video: tiempo, espacio, sujetos, en un hecho histórico determinado, así como sus universos de significación, es decir, la cultura. Por ejemplo, la historia de Venezuela pasa en Venezuela, pero si el patrón de poblamiento ha sido heterogéneo, disperso, con desarrollos concentrados en áreas, por oleadas, con acontecimientos episódicos que no impactaron de manera homogénea en todo el territorio, sino en contextos más restringidos, regionales y locales, pues delimitar las fronteras de lo histórico es más difícil que definir las fronteras geográficas. Tampoco podemos olvidar que como proceso específico también está inserto en un contexto de relaciones más amplias, regionales, globales, coyunturales y de larga duración o sistémicas. Para explicar, comprender, interpretar las particularidades de esa interrelación hay que moverse en esas distintas dimensiones geotemporales, así como considerar la forma en que la clase, el origen y las experiencias históricas y etnorraciales, la diversidad por razones de género, sexo o identidad sexual, etc., van también dando forma a esas relaciones. Bueno, es hora de despedirnos. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Por mi parte, la pasé muy bien haciéndolo. ¿Hay algún tema que quieras que tratemos en este canal? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Y por favor, no olvides darle clic a me gusta y compartir si te ha gustado este video. Si te interesa saber más, suscríbete al canal y dale también a la campanita para estar atento o atenta a las novedades. Aprovecho y les dejo esta cita para seguir pensando. La historia no es una disciplina asociada solamente con los archivos y con los hechos, personajes y sucesos ya desaparecidos y muertos, sino una ciencia también de lo social y de lo vivo, atenta al perpetuo cambio histórico de todas las cosas y directamente conectada de mil y unas maneras con nuestro presente más actual, lo mismo que con nuestra vida social mediata e inmediata en todas sus múltiples y variadas manifestaciones.